Mi madre puso la mano sobre el testamento y me miró directamente a los ojos. No recibirás ni un solo centavo. Está bien, sonreí. Entonces, no esperen ni un solo centavo de mí tampoco. Lentamente, dejé mi tenedor y mi cuchillo sobre la mesa y me levanté. Semanas después, la pesadilla comenzó. El portazo que di al salir del comedor familiar hizo temblar los cuadros en la pared. Mi madre gritó algo más, pero ya no quise escucharla. Subí a mi auto temblando de rabia, mientras la lluvia empezaba a caer con fuerza. Mi padre apenas había sido enterrado hace 4 días y mi familia ya me estaba despojando de todo lo que me correspondía por derecho. Durante el trayecto a mi apartamento, recibí una llamada de mi jefe. Gabriel, lamento informarte que tendremos que prescindir de tus servicios. Órdenes directas de la nueva dirección de Constructora Valdés. Mi madre y mi hermano Esteban no habían perdido tiempo. No solo me quitaban mi herencia, sino también mi trabajo de 10 años en la empresa familiar. Lancé el teléfono contra el asiento del copiloto y golpeé el volante hasta que me dolieron las manos. Al llegar a mi edificio, el guardia de seguridad me detuvo en la entrada. Señor Valdés, tengo instrucciones de no permitirle el acceso a su apartamento. Sus pertenencias serán enviadas a la dirección que usted designe. No podía creerlo. El apartamento estaba a nombre de la empresa, pero había sido un regalo de mi padre cuando cumplí 30 años. Intenté explicarle al guardia, pero él solo repetía sus órdenes como un robot. ¿Dónde se supone que voy a dormir esta noche?, le grité, pero el hombre solo desvió la mirada, incómodo. Regresé a mi auto empapado por la lluvia y llamé a mi mejor amigo, Martín. «Puedes quedarte en mi sofá el tiempo que necesites», me dijo después de escuchar mi situación. La mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto del banco. Mi cuenta había sido congelada por una investigación de fraude. Mi madre y Esteban habían movido rápido sus fichas. No solo me habían dejado sin herencia, sin trabajo y sin hogar, sino que ahora también intentaban hundirme legalmente. Llamé a Carlos Jiménez, el abogado de mi padre. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. «Gabriel, tu madre presentó documentos que sugieren que has estado desviando fondos de varios proyectos de la constructora. Son acusaciones graves», me explicó con tono preocupado. «Eso es completamente falso. Jamás tocaría un centavo que no me corresponda. Alguien falsificó esos documentos», respondí desesperado. «Te creo, pero necesitamos pruebas. Elena ha ejecutado una cláusula especial del testamento que le permite modificar la distribución de bienes en caso de conducta impropia de los herederos. Legalmente, tiene las manos libres para dejarte sin nada». Colgué la llamada y me quedé mirando por la ventana del apartamento de Martín. En menos de 24 horas, había perdido absolutamente todo. Mi reputación, mi trabajo, mi hogar, mi herencia. Todo lo que mi padre había construido para mí estaba siendo destruido por la ambición de mi propia familia. Esa tarde, decidí visitar a mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre. Siempre habíamos sido cercanos y confiaba en que podría darme algún consejo. Al llegar a su casa, me recibió con un fuerte abrazo. «Tu padre temía que esto pudiera pasar», me confesó mientras me servía un café. «Elena siempre favoreció a Esteban, incluso cuando era evidente que tú eras quien realmente se preocupaba por el negocio familiar. No entiendo por qué me odian tanto», dije con la voz quebrada. «He trabajado duro toda mi vida por esa empresa. Empecé desde abajo cuando tenía 16 años, mientras Esteban despilfarraba el dinero de papá en fiestas y viajes». Roberto suspiró profundamente. «Hay algo que debes saber, Gabriel. Tu padre dejó algo para ti, algo que Elena no puede tocar. Me pidió que te lo entregara si alguna vez intentaban dejarte sin nada». Se levantó y fue hasta su despacho. Regresó con un sobre manila sellado. Al abrirlo, encontré una carta escrita a mano por mi padre, fechada apenas unas semanas antes de su fallecimiento. También había una llave y documentos legales que no entendí a primera vista. Comencé a leer la carta con manos temblorosas. «Querido Gabriel, si estás leyendo esto, significa que mis temores se han confirmado. Siempre supe que tu madre y tu hermano intentarían apartarte del negocio familiar una vez que yo no estuviera. Por eso he tomado precauciones. La llave que acompaña esta carta abre una caja de seguridad en el Banco Central, sucursal norte. Dentro encontrarás documentos que prueban que Esteban ha estado desviando millones de la empresa durante años, con el conocimiento y la complicidad de tu madre. También encontrarás los títulos de propiedad de Constructora Internacional del Sur, una empresa paralela que fundé en secreto, y que ahora te pertenece completamente. No es tan grande como Constructora Valdés, pero tiene contratos sólidos y está libre de deudas. Construye tu propio legado, hijo mío. Tu padre que te ama, Antonio Valdés». Miré a Roberto con ojos llorosos. «¿Sabías de esto?». «Solo sabía que había dejado algo para ti. No conocía los detalles», me respondió mientras colocaba su mano sobre mi hombro. «Tu padre era un hombre precavido. Siempre supo que Elena podría intentar algo así». Ese mismo día fui al banco. La caja de seguridad contenía exactamente lo que mi padre había mencionado. Pruebas contundentes de los desfalcos de Esteban, los títulos de Constructora Internacional del Sur y algo que no esperaba: $50,000 en efectivo. Regresé al apartamento de Martín con la mente acelerada, planeando mi próximo movimiento. Mi familia creía que me habían destruido, pero la verdad era que apenas estaba comenzando a luchar. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Ya no era el hijo despojado y humillado, ahora tenía un plan. Con el sobre que me dejó mi padre en mano, concerté una cita urgente con Magdalena Torres,
una abogada especializada en casos de fraude corporativo que Roberto me recomendó fervientemente. Estos documentos son dinamita pura, dijo Magdalena después de examinar las pruebas durante casi 2 horas. Tu hermano no solo ha desviado fondos, sino que ha falsificado firmas, incluida la tuya, para encubrir sus movimientos. Por lo que veo aquí, ha estado vaciando las cuentas de la empresa sistemáticamente durante al menos 3 años. ¿Suficiente para recuperar lo que me pertenece?, pregunté. Suficiente para enviar a tu hermano a prisión por una buena temporada. En cuanto a tu madre, estos documentos demuestran que ella autorizó varias transferencias irregulares. Como mínimo, es cómplice. No busqué esta guerra, pero si ellos querían destruirme, les demostraría que habían elegido al oponente equivocado. Esa misma tarde, siguiendo el consejo de Magdalena, visité las oficinas de Constructora Internacional del Sur. Quedaba en un edificio modesto al otro extremo de la ciudad, nada comparable con las lujosas instalaciones de Constructora Valdés. El gerente, Santiago Quirós, me recibió con evidente sorpresa. Mi padre nunca le había mencionado que yo heredaría la empresa. Don Antonio siempre fue muy reservado con esta operación, me explicó Santiago mientras me mostraba las instalaciones. Solo dijo que era un plan de contingencia para el futuro. Tenemos 30 empleados, 4 proyectos activos y una cartera de clientes pequeña pero estable. ¿Cuál es la situación financiera?, pregunté mientras revisaba algunos documentos. Sólida. Tu padre fue extremadamente prudente. Reinvertimos la mayoría de las ganancias y mantenemos un fondo de emergencia considerable. No somos los más grandes del mercado, pero tenemos excelente reputación. Pasé el resto del día familiarizándome con la empresa que ahora me pertenecía. Cada documento que revisaba me mostraba la previsión y el cuidado que mi padre había puesto en este plan de respaldo. Mientras tanto, Magdalena comenzó a preparar la demanda contra mi hermano y mi madre. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Era Lucía, la recepcionista de Constructora Valdés. Gabriel, perdona que te llame así, pero necesito hablar contigo urgentemente. Su voz sonaba nerviosa. Estoy arriesgando mi trabajo, pero creo que debes saber lo que está pasando. Esteban está liquidando proyectos a precios ridículamente bajos y trasladando el dinero a cuentas en el extranjero. Todo el mundo en la oficina comenta que parece estar preparándose para huir. Esto cambiaba completamente el panorama. Si Esteban estaba desmantelando la empresa, necesitábamos actuar inmediatamente. Llamé a Magdalena para ponerla al tanto. Tenemos que acelerar todo, me dijo con firmeza. Presentaré la demanda hoy mismo y solicitaremos medidas cautelares de emergencia para congelar los activos de la empresa y las cuentas personales de tu hermano y tu madre. El juez asignado a nuestro caso, afortunadamente, vio la urgencia de la situación. Emitió las órdenes de congelamiento esa misma tarde. La noticia cayó como una bomba en la industria de la construcción local. Varios socios comerciales de Constructora Valdés me llamaron para entender qué estaba pasando. Les expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles, pero dejando claro que mi hermano y mi madre estaban siendo investigados por fraude. La reacción de Esteban no se hizo esperar. Me llamó furioso, gritando amenazas. «Vas a pagar por esto, Gabriel. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Tengo contactos que pueden hacerte desaparecer sin dejar rastro. Te sugiero que guardes esa energía para defenderte en los tribunales», le respondí con una calma que no sabía que poseía. «Tengo todos los documentos que prueban tus desfalcos. La policía ya debe estar en camino a tu oficina. Estás muerto para esta familia. ¡Muerto!», gritó antes de colgar. Mi madre, por su parte, optó por una estrategia diferente. Se presentó en el apartamento de Martín esa misma noche. Afortunadamente, él me advirtió antes de que ella llegara. «Gabriel, hijo mío», dijo con una voz melosa que no le había escuchado usar conmigo en años. «Debe haber un malentendido. ¿Por qué no nos sentamos a hablar como familia? Seguro podemos llegar a un acuerdo». «¿Un acuerdo? ¿Después de que me quitaste todo lo que me pertenecía? ¿Después de que permitiste que Esteban falsificara mi firma y me acusara de sus propios crímenes?» «Eso no es cierto, hijo. Esteban me aseguró que tú eras quien estaba desviando fondos. Me mostró documentos que lo probaban». «Deja de mentir, mamá. Tengo pruebas de que ambos han estado robando de la empresa durante años. Papá lo sabía y dejó evidencia para protegerme». El rostro de mi madre palideció. «¿Antonio te dejó algo? Eso es imposible. Revisamos todos sus documentos, todas sus cuentas». «Evidentemente, no todos», respondí. «Ahora, si me disculpas, tengo una empresa que dirigir. Te arrepentirás de esto», dijo mientras se dirigía a la puerta. Nadie se enfrenta a la familia Valdés y sale ileso. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Magdalena trabajaba incansablemente en el caso, mientras yo me familiarizaba con los detalles de Constructora Internacional del Sur. Santiago resultó ser un aliado invaluable, explicándome cada aspecto del negocio con paciencia y detalle. Una semana después de presentar la demanda, recibimos una noticia impactante. Esteban había intentado huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto. Tenía un boleto de primera clase a Madrid y llevaba consigo $100,000 en efectivo. Esto solo reforzó nuestro caso ante el juez, quien ordenó su detención preventiva. Mi madre, mientras tanto, inició una campaña de difamación en mi contra. Contactó a viejos amigos de la familia, socios comerciales y hasta mis antiguos compañeros de universidad, contándoles una versión distorsionada de los hechos. Según ella, yo había manipulado a mi padre en sus últimos días, aprovechándome de su debilidad para que cambiara su testamento a mi favor.
Lo más doloroso fue que algunas personas creyeron sus mentiras. Recibí llamadas y mensajes de viejos amigos cuestionando mis acciones, preguntándome cómo podía traicionar así a mi propia familia. La presión social era intensa, pero me mantuve firme, sabía la verdad, y pronto todos la sabrían. En medio de este torbellino, recibí una visita inesperada en las oficinas de Constructora Internacional del Sur. Era Carlos Jiménez, el abogado de mi padre. «Necesito hablar contigo en privado», me dijo con expresión grave. Lo llevé a mi oficina y cerré la puerta. Carlos sacó de su maletín un sobre sellado. «Tu padre me dejó instrucciones específicas de entregarte esto un mes después de su fallecimiento, sin importar las circunstancias. No sabía nada sobre Constructora Internacional del Sur, ni sobre las pruebas contra Esteban. Te lo juro. Si lo hubiera sabido, habría actuado diferente cuando tu madre presentó esos documentos falsificados». Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había un testamento hológrafo, escrito completamente a mano por mi padre, con fecha de 3 semanas antes de su muerte. En él, reconocía las manipulaciones de mi madre y Esteban, y me dejaba expresamente el 60% de las acciones de Constructora Valdés, además de la casa familiar y varias propiedades más. «Este testamento anula el anterior», explicó Carlos. «Es completamente legal y ha sido autenticado por un notario. Tu padre sabía que estaba muriendo y quiso asegurarse de que recibieras lo que te corresponde». «¿Por qué no me lo entregaste antes?», pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Antonio fue muy específico con las fechas. Dijo que necesitabas tiempo para descubrir por ti mismo quiénes eran realmente tu madre y tu hermano. Mencionó algo sobre darte la oportunidad de demostrar tu valor. Típico de mi padre, siempre poniendo a prueba mi carácter. Aún desde la tumba, seguía enseñándome lecciones. «Con este testamento, sumado a las pruebas de fraude, tu posición es prácticamente inexpugnable», continuó Carlos. «Puedes recuperar todo lo que te pertenece y más». Esa noche, no pude dormir pensando en las implicaciones de este nuevo documento. Tenía en mis manos el poder para destruir completamente a mi madre y a Esteban. No solo recuperaría mi herencia, sino que podría verlos tras las rejas por sus crímenes. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? La venganza nunca había sido mi estilo. Mi padre siempre me enseñó a actuar con integridad, incluso ante la adversidad. ¿Qué haría él en mi lugar? La respuesta llegó con el amanecer. No buscaría destruir a mi familia, por muy dolorosa que hubiera sido su traición. Buscaría justicia, pero también redención. Después de todo, llevábamos la misma sangre. Con la nueva evidencia en mi poder, me reuní con Magdalena para replantear nuestra estrategia. Le mostré el testamento hológrafo y las instrucciones específicas de mi padre. «Esto cambia todo, Gabriel», dijo mientras revisaba los documentos. «Con este testamento, podemos iniciar un proceso para invalidar el anterior y restablecer tus derechos como heredero mayoritario de Constructora Valdés. Sumado a las pruebas de fraude contra tu hermano, estamos en una posición muy fuerte. No quiero destruirlos», le expliqué. «Solo quiero recuperar lo que me corresponde y que se haga justicia». Magdalena me miró con escepticismo. «Tu hermano intentó huir del país con dinero robado, y tu madre te acusó falsamente de fraude. ¿Estás seguro de que quieres ser clemente? No es clemencia, es dignidad. No me voy a rebajar a su nivel», respondí con firmeza. Decidimos presentar una propuesta de negociación antes de llevar el caso a juicio. Solicitamos una audiencia con mi madre, Esteban, que había sido liberado bajo fianza, y sus abogados. La reunión se fijó para la semana siguiente en el despacho de Magdalena. Durante esos días, me dediqué a Constructora Internacional del Sur. A pesar de ser una empresa más pequeña que Constructora Valdés, tenía un enorme potencial. Santiago y yo trabajamos largas horas desarrollando un plan de crecimiento. También comencé a conocer a los empleados, personas trabajadoras que habían sido cuidadosamente seleccionadas por mi padre. Uno de ellos, Javier Mendoza, ingeniero civil con 20 años de experiencia, me contó algo revelador durante una comida. Don Antonio siempre decía que esta empresa era su verdadero legado, comentó Javier mientras tomábamos café después de revisar unos planos. Nos decía que Constructora Valdés representaba su pasado, pero Internacional del Sur era su futuro. «Ahora entiendo que se refería a ti». Esas palabras me conmovieron profundamente. En medio de toda la traición y el dolor, mi padre había estado preparando este refugio para mí. Un lugar donde podría construir algo significativo sin la sombra tóxica de mi familia. El día de la reunión llegó finalmente. Mi madre y Esteban entraron en la sala de conferencias con expresiones sombrías, seguidos por 2 abogados de aspecto intimidante. Mi madre apenas me miró, mientras que Esteban me lanzó una mirada cargada de odio. Magdalena presentó nuestra propuesta. El testamento hológrafo sería presentado ante el juez, estableciéndome como heredero mayoritario de Constructora Valdés. A cambio, no presentaríamos cargos criminales contra mi madre, y en el caso de Esteban, solicitaríamos clemencia si cooperaba completamente, devolviendo todos los fondos desviados. «Esto es absurdo», interrumpió uno de sus abogados. «El testamento que presentó doña Elena ya fue validado. No hay pruebas de que el señor Valdés estuviera en pleno uso de sus facultades cuando supuestamente escribió este nuevo documento». Magdalena sonrió con calma. «Tenemos la certificación notarial que confirma la autenticidad del documento y la capacidad mental de don Antonio en el momento de su redacción. Además, contamos con testimonios de médicos que atendieron al señor Valdés, confirmando que estaba perfectamente lúcido hasta el final». El abogado intentó replicar, pero mi madre levantó una mano para detenerlo.
Por primera vez desde que comenzó la reunión, me miró directamente. ¿Por qué haces esto, Gabriel? Somos tu familia. Esa es exactamente la razón por la que estoy ofreciendo este acuerdo, mamá. A pesar de todo lo que me han hecho, sigo siendo un Valdés. No quiero ver a mi madre ni a mi hermano en prisión, pero tampoco permitiré que me roben lo que me pertenece por derecho. Esteban golpeó la mesa con fuerza. Esto es ridículo. ¿Crees que puedes venir aquí con un papel escrito a mano y quitarnos todo? Prefiero ir a juicio. Esteban, cálmate, intervino mi madre. Luego se volvió hacia sus abogados. Denos un momento a solas, por favor. Cuando todos salieron de la sala, incluida Magdalena, mi madre se inclinó hacia adelante con expresión calculadora. ¿Qué es lo que realmente quieres, Gabriel? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Venganza? Todos queremos algo. Dime tu precio y terminemos con esto. Ya te lo dije. Solo quiero lo que me corresponde. El 60% de Constructora Valdés, la casa familiar y las otras propiedades que papá me dejó en su testamento. Nada más. Nada menos. ¿Y Esteban? ¿Lo enviarás a prisión? Si devuelve hasta el último centavo que robó y se compromete a no interferir más en los negocios familiares, no presentaré cargos criminales contra él. Mi madre se reclinó en su silla, estudiándome con nuevos ojos. Eres más parecido a tu padre de lo que pensaba, dijo finalmente. Él también era despiadadamente pragmático. No es pragmatismo, mamá, es integridad. Algo que tú y Esteban deberían aprender. Después de una tensa pausa, mi madre asintió lentamente. Aceptamos tus términos, con una condición. Quiero mantener mi posición como directora de Relaciones Públicas en la empresa. Es lo único que me queda. Consideré su petición. Mi madre siempre había sido excelente en relaciones públicas. Era su verdadero talento. Mantenerla en ese puesto podría ser beneficioso para la empresa, siempre que estuviera bajo estricta supervisión. Está bien, pero trabajarás directamente bajo mi supervisión, y cualquier decisión importante deberá ser aprobada por mí primero. Llamamos de vuelta a los abogados y formalizamos el acuerdo. Esteban estaba furioso, pero no tenía opciones. Las pruebas contra él eran abrumadoras, y enfrentaba varios años de prisión si el caso llegaba a juicio. Las semanas siguientes fueron intensas. Con el acuerdo firmado y el nuevo testamento validado por el juez, comencé el proceso de recuperar el control de Constructora Valdés. Los empleados estaban confundidos y nerviosos. Los rumores sobre fraude y disputas familiares habían creado un ambiente tóxico en la empresa. Mi primer día de regreso a las oficinas principales fue revelador. Muchos empleados evitaban mirarme a los ojos, temerosos de represalias por haber sido leales a mi madre y Esteban. Otros, sin embargo, me recibieron con alivio, cansados de la administración caótica y corrupta de mi hermano. Decidí convocar una reunión general para aclarar la situación. Con todos los empleados reunidos en el auditorio principal, subí al podio. Buenos días a todos. Como ya saben, ha habido cambios importantes en la dirección de Constructora Valdés. Quiero asegurarles que estos cambios no afectarán negativamente sus empleos. Al contrario, mi objetivo es devolver estabilidad y crecimiento a esta empresa que mi abuelo fundó y mi padre llevó al éxito. Hice una pausa, observando sus rostros. También quiero ser transparente sobre lo ocurrido. Hubo irregularidades financieras graves bajo la administración anterior. Estas han sido identificadas y estamos trabajando para corregirlas. No buscaré culpables entre ustedes. Entiendo que muchos simplemente seguían órdenes. A partir de hoy, comenzamos una nueva etapa en Constructora Valdés, basada en la honestidad, la integridad y el trabajo duro, los valores que mi padre siempre defendió. Las reacciones fueron mixtas, pero percibí un alivio general. Muchos se acercaron después para expresarme su apoyo y contarme sobre las prácticas cuestionables que habían presenciado bajo el liderazgo de Esteban. Una de ellas fue Carmen Ariza, la contadora principal que llevaba más de 15 años en la empresa. No sabes cuánto me alegra que hayas vuelto, Gabriel, me dijo con lágrimas en los ojos. Tu hermano me obligó a falsificar documentos, amenazándome con despedirme si no cooperaba. Tengo un hijo con necesidades especiales. No podía arriesgarme a perder mi trabajo. Entiendo, Carmen. No te preocupes. Tu puesto está seguro. Historias similares surgieron en los días siguientes. Esteban había creado un ambiente de miedo y manipulación, forzando a empleados leales a participar en sus esquemas fraudulentos. Mientras tanto, seguía dirigiendo Constructora Internacional del Sur. Santiago gestionaba las operaciones diarias, pero yo me involucraba en todas las decisiones importantes. Sorprendentemente, esta empresa más pequeña comenzó a atraer clientes que antes trabajaban exclusivamente con Constructora Valdés, impresionados por nuestro enfoque ético y la calidad de nuestro trabajo. Mi madre cumplió su parte del acuerdo, limitándose a sus funciones de relaciones públicas. Aunque nuestra relación seguía siendo tensa, manteníamos un trato profesional. Esteban, por otro lado, desapareció completamente de mi vida. Según mi madre, se había mudado a una ciudad costera, donde vivía modestamente con el poco dinero que le quedaba después de devolver los fondos desviados. 6 meses después de recuperar el control de Constructora Valdés, recibí una visita inesperada en mi oficina. Era Roberto, mi tío, quien había estado viajando por Europa durante los últimos meses. Tu padre estaría orgulloso, Gabriel, me dijo mientras observaba las nuevas instalaciones que había renovado. Has hecho exactamente lo que él esperaba. Recuperar su legado y hacerlo crecer con integridad. Aprendí del mejor, respondí con una sonrisa nostálgica.
Roberto sacó un sobre de su chaqueta. Antonio me pidió que te entregara esto cuando considerara que estabas listo. Creo que ese momento ha llegado. Abrí el sobre intrigado. Dentro había una carta manuscrita y una fotografía antigua. La foto mostraba a mi padre junto a un hombre que me resultaba familiar, aunque no podía ubicarlo exactamente. Ambos sonreían frente a lo que parecía ser una obra en construcción. La carta comenzaba así: querido hijo, si estás leyendo esto, significa que has superado la prueba más difícil de tu vida y has demostrado ser digno del verdadero legado de los Valdés. Hay una historia que nunca te conté. Una historia que comienza con el hombre que aparece junto a mí en la fotografía. Mientras leía las palabras de mi padre, una nueva revelación comenzaba a tomar forma, prometiendo cambiar nuevamente el rumbo de mi vida y el futuro de las empresas Valdés. La carta de mi padre me dejó sin aliento. Según sus palabras, el hombre de la fotografía era Fernando Salazar, su socio original y cofundador de Constructora Valdés. Contrario a la historia familiar que siempre había escuchado, mi abuelo no fundó la empresa solo. Fernando aportó la mitad del capital inicial y trabajó hombro a hombro con mi padre durante los primeros años. Fernando y yo construimos esta empresa desde cero, con nuestras propias manos, escribió mi padre. Éramos más que socios. Éramos hermanos del alma, pero cometí el peor error de mi vida. Dejé que tu madre me convenciera de expulsarlo de la empresa cuando empezamos a tener éxito. Ella argumentó que Fernando no merecía la mitad de las ganancias cuando el apellido Valdés era lo que atraía a los clientes. En un momento de ambición y debilidad, traicioné a mi mejor amigo. Sentí un nudo en el estómago mientras continuaba leyendo. Mi padre explicaba que Fernando había luchado legalmente, pero la familia Valdés tenía demasiadas conexiones en la ciudad. Eventualmente, Fernando perdió todo y tuvo que marcharse, jurando que algún día obtendría justicia. Pasaron años antes de que entendiera la magnitud de mi error, continuaba mi padre. Intenté localizarlo para compensarlo, pero había desaparecido. Supe hace poco que vive modestamente en las afueras de la ciudad, que nunca se recuperó del golpe financiero y emocional. Mi último deseo es que rectifiques este error, Gabriel. Busca a Fernando o a sus herederos si él ya no está con nosotros, y devuélveles lo que les corresponde. Solo así nuestro legado estará completo. Al final de la carta, mi padre incluyó una dirección y un número telefónico, probablemente los últimos datos que tuvo de Fernando. La carta terminaba con una postdata devastadora. La culpa por lo que le hice a Fernando me ha perseguido durante décadas. Quizás esta sea la verdadera razón de mi enfermedad. No puedo partir en paz sin saber que este error será corregido. Miré a Roberto, que esperaba pacientemente mientras yo leía. ¿Conociste a Fernando Salazar?, le pregunté. Muy poco, respondió. Era un buen hombre. Tu padre lo admiraba profundamente antes de que tu madre entrara en escena. ¿Por qué papá nunca mencionó esto antes? La vergüenza, supongo. Antonio era un hombre orgulloso. Admitir que traicionó a su mejor amigo por dinero y presión familiar. No era fácil para él. Esa misma tarde, decidí buscar a Fernando Salazar. La dirección de la carta correspondía a una zona humilde en las afueras de la ciudad. Conduje hasta allí con un nudo en el estómago, sin saber qué esperar o cómo sería recibido. La casa era pequeña pero bien cuidada, con un jardín delantero lleno de flores. Toqué el timbre y esperé. Después de un momento, abrió la puerta un hombre mayor, probablemente de la edad que tendría mi padre. Sus ojos, cansados pero alertas, me estudiaron con curiosidad. ¿Fernando Salazar?, pregunté nerviosamente. Sí, soy yo, respondió con voz ronca. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Gabriel Valdés. Soy hijo de Antonio Valdés. Su expresión cambió instantáneamente. Una mezcla de sorpresa, dolor y algo parecido a la ira cruzó su rostro. Sin decir palabra, comenzó a cerrar la puerta. «Espere, por favor», supliqué. «Vengo por petición de mi padre. Me dejó una carta explicándome todo sobre ustedes, sobre la fundación de la empresa, sobre lo que le hizo». Fernando se detuvo, la puerta entreabierta. «¿Antonio te envió?», preguntó con escepticismo. «Falleció hace unos meses, pero me dejó instrucciones para encontrarlo a usted y hacer las cosas bien». Después de un momento de duda, Fernando abrió la puerta completamente. «Pasa, pero no te prometo nada». El interior de la casa era modesto pero acogedor. Había fotografías familiares en las paredes, y en una repisa destacaba una vieja foto enmarcada que mostraba a un joven Fernando junto a mi padre, ambos sonrientes con cascos de construcción. «Esa fue nuestra primera obra», comentó Fernando, notando mi interés en la fotografía. «Un pequeño edificio de oficinas en el centro. Trabajamos día y noche para terminarlo a tiempo. Tu padre era un hombre de palabra en aquellos días». Me invitó a sentarme en la sala y me ofreció un café que acepté por cortesía. Mientras lo preparaba, observé más fotografías. En una de ellas, Fernando aparecía con una mujer y un niño pequeño. «Mi esposa Marta y mi hijo Daniel», explicó cuando regresó con el café. «Marta falleció hace 10 años. Daniel vive en el extranjero, en Canadá. Se fue después de ver cómo tu familia destruyó la mía». Sus palabras eran como puñaladas, pero no podía culparlo por su amargura. «Señor Salazar, no estoy aquí para defender las acciones de mi padre o mi familia. Estoy aquí para escuchar su versión y, si es posible, reparar el daño causado». Fernando me miró con intensidad, como evaluando mi sinceridad. Finalmente, comenzó a hablar.
Su historia coincidía en gran parte con lo que mi padre había escrito, pero añadía detalles dolorosos. Después de ser expulsado de la empresa, Fernando fue prácticamente vetado en la industria de la construcción local. Nadie quería contratar al hombre que había estafado a los Valdés, según los rumores que mi madre se encargó de difundir. Tu madre era la verdadera estratega detrás de todo, explicó Fernando. Antonio era ambicioso, pero tenía principios. Elena, en cambio, veía los principios como obstáculos para el éxito. Lo sé, respondí pensando en mi propia experiencia reciente. Ella y mi hermano intentaron hacer lo mismo conmigo. Fernando pareció sorprendido. ¿Tu propia familia te traicionó? Le conté brevemente mi historia. Cómo intentaron despojarme de mi herencia, cómo me acusaron falsamente de fraude y cómo finalmente logré recuperar lo que me correspondía. A medida que hablaba, noté que la hostilidad inicial de Fernando se transformaba en algo parecido a la empatía. Te pareces a tu padre, el Antonio que conocí antes de que el dinero y el poder lo cambiaran, comentó cuando terminé mi relato. Tienes sus ojos, su manera de hablar. Señor Salazar, mi padre me pidió específicamente que rectificara el error que cometió con usted. Quiero ofrecerle lo que le corresponde por derecho: el reconocimiento como cofundador de Constructora Valdés y una compensación económica por todos estos años. Fernando soltó una risa amarga. ¿Ahora? ¿Después de 30 años? ¿De qué me sirve eso ahora? Nunca es tarde para la justicia, respondí con convicción. Podemos establecer un fideicomiso para su hijo. Podemos crear una fundación con su nombre, lo que usted considere apropiado. Nuestra conversación se extendió por horas. Fernando me contó anécdotas sobre los primeros días de la constructora, sobre sus sueños y los de mi padre, sobre cómo imaginaban construir un imperio basado en la calidad y la integridad. En algún momento, su nieta de 7 años, Valentina, llegó de la escuela acompañada por una vecina que cuidaba de ella mientras Fernando trabajaba. Mi hijo me la envía durante las vacaciones escolares, explicó con orgullo mientras la niña saltaba a sus brazos. Es lo único que realmente importa ahora. Verlo con su nieta me hizo entender que, más allá de la compensación económica, lo que Fernando realmente necesitaba era el reconocimiento de su legado. Quería que Valentina supiera que su abuelo no era un fracasado, sino un hombre de principios que ayudó a construir una de las empresas más importantes de la región. Antes de marcharme, le dejé mi tarjeta y le pedí que considerara mi oferta. No desaparezca de nuevo, por favor. Realmente quiero hacer lo correcto. Durante las siguientes semanas, me sumergí en los archivos más antiguos de Constructora Valdés, buscando evidencia del papel de Fernando en la fundación de la empresa. En un almacén abandonado que contenía los documentos más viejos, encontré oro. El contrato original firmado por mi padre y Fernando, estableciendo claramente su sociedad 50-50. También hallé fotografías, planos firmados por ambos, e incluso cuadernos con anotaciones de Fernando sobre los primeros proyectos. Con estas pruebas, convoqué una reunión de la junta directiva. Mi madre estaba presente, visiblemente incómoda cuando comencé a exponer el caso de Fernando Salazar. Como actual presidente y accionista mayoritario de Constructora Valdés, he tomado la decisión de rectificar una injusticia histórica, anuncié formalmente. Fernando Salazar será reconocido oficialmente como cofundador de esta empresa y recibirá una compensación equivalente al 25% del valor actual de la compañía. El anuncio causó conmoción. Varios directores comenzaron a protestar, argumentando que era una decisión que afectaría gravemente las finanzas de la empresa. Mi madre se levantó, claramente furiosa. «Esto es absurdo. No puedes entregar la cuarta parte de nuestra empresa a un don nadie que apareció de la nada con una historia antigua. No es una historia, madre. Tengo pruebas documentales», respondí con calma mientras distribuía copias del contrato original y otras evidencias. Y Fernando no apareció de la nada. Yo lo busqué siguiendo las instrucciones expresas de papá. La reunión se convirtió en un campo de batalla. Algunos directores, revisando los documentos, comenzaron a entender la gravedad de la situación. Otros, leales a mi madre, seguían oponiéndose vehementemente. Finalmente, levanté la mano para silenciar el caos. Esta no es una decisión que esté sometiendo a votación. Como accionista mayoritario, tengo la autoridad para tomar esta determinación. Les estoy informando por cortesía y transparencia. «No puedes hacer esto», gritó mi madre. «Destruirás todo lo que hemos construido». «Al contrario, madre. Estoy salvando el alma de esta empresa. Durante demasiado tiempo, Constructora Valdés se ha construido sobre una mentira. Es hora de corregir eso». La noticia se filtró a la prensa. Heredero de Imperio Constructor, reconoce socio original expulsado, era el titular en el periódico local al día siguiente. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas, socios comerciales y empleados preocupados. Sin embargo, la llamada que más esperaba llegó 3 días después. Era Fernando. «He pensado en tu oferta», dijo con voz serena. «No quiero el dinero para mí, pero quiero asegurar el futuro de mi nieta y quiero que la historia se sepa. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, señor Salazar. Fernando, por favor. Creo que hemos pasado al punto de las formalidades. Acordamos reunirnos nuevamente, esta vez en mi oficina». Cuando Fernando llegó, se detuvo en la entrada, observando el edificio que alguna vez soñó con construir. «Nunca pensé que volvería a entrar aquí», comentó mientras lo guiaba hacia el ascensor. «Bienvenido de vuelta, Fernando. Esta vez para quedarte». Durante nuestra reunión,
llegamos a un acuerdo. Fernando recibiría el 15% de las acciones de Constructora Valdés, menos de lo que ofrecí inicialmente por insistencia suya, y el 10% restante se destinaría a crear una fundación educativa para jóvenes de escasos recursos interesados en la construcción e ingeniería. La fundación llevaría el nombre de Fundación Salazar Valdés. Además, la historia completa de la fundación de la empresa sería reescrita en todos los materiales corporativos, reconociendo plenamente el papel de Fernando. Su nombre aparecería junto al de mi abuelo y mi padre en la entrada del edificio principal. Hay algo más que quiero pedirte, dije cuando terminamos de definir los términos legales. Estoy considerando fusionar Constructora Valdés con Constructora Internacional del Sur, la empresa que mi padre creó para mí. Quiero que la nueva entidad refleje nuestros valores compartidos de integridad y excelencia. ¿Te gustaría participar en la planificación de esta fusión? Fernando me miró con sorpresa. ¿Por qué querrías la opinión de un viejo como yo? Porque conoces el espíritu original de esta empresa mejor que nadie, porque mi padre confiaba en tu visión, y porque creo que juntos podemos construir algo aún mejor que lo que nuestros padres soñaron. Por primera vez desde que lo conocí, vi a Fernando sonreír genuinamente. Sería un honor, Gabriel. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de mi padre. Sabía que el camino no sería fácil. Mi madre seguía oponiéndose fieramente, y muchos en la industria cuestionaban mi decisión, pero por primera vez sentía que estaba construyendo algo que duraría más que edificios de concreto y acero. Estaba construyendo un legado de integridad. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. ¿Gabriel Valdés?, preguntó una voz masculina con acento extranjero. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Daniel Salazar. Soy el hijo de Fernando. Estoy en el aeropuerto. Acabo de llegar de Canadá. Mi padre me contó todo lo que estás haciendo y necesitaba venir y conocerte en persona. Esa misma noche fui a recoger a Daniel Salazar al aeropuerto. Mientras esperaba en la zona de llegadas, me preguntaba cómo sería el hijo del hombre que mi familia había despojado injustamente. ¿Vendría con resentimiento? ¿Con desconfianza? No lo habría culpado. Daniel resultó ser un hombre de unos 35 años, alto y delgado, con el mismo porte distinguido de su padre, pero con una energía más intensa. Me reconoció inmediatamente, probablemente por las fotos que habían aparecido en la prensa recientemente. Gabriel Valdés, dijo extendiendo su mano. No sonreía, pero tampoco mostraba hostilidad. Gracias por venir a buscarme a esta hora. Es lo menos que podía hacer. Respondí estrechando su mano firmemente. ¿Tienes hambre? Podemos cenar algo si quieres. Terminamos en un restaurante tranquilo cerca del aeropuerto. Durante la primera media hora, Daniel me bombardeó con preguntas. Quería saber exactamente qué había descubierto sobre la historia de su padre, cómo había encontrado los documentos originales y qué me había motivado realmente a buscar esta reconciliación. Siendo sincero, dijo mientras cortaba un trozo de carne. Cuando mi padre me llamó para contarme lo que estabas haciendo, pensé que era algún tipo de truco elaborado. Los Valdés no tienen precisamente una reputación de honestidad en mi familia. Lo entiendo perfectamente, respondí sin ofenderme. En mi caso, ni siquiera conocía la existencia de tu padre hasta hace poco. Mi familia enterró su historia tan profundamente que nunca escuché su nombre en todos mis años trabajando en la constructora. Daniel asintió lentamente. ¿Y qué ganas tú con todo esto? Porque nadie regala millones de dólares en acciones y crea fundaciones por simple bondad. Su pregunta era directa, casi agresiva, pero legítima. Le conté entonces mi propia historia, cómo mi madre y hermano habían intentado despojarme de mi herencia, cómo descubrí que mi padre había creado una empresa paralela como seguro para mí, y finalmente, cómo encontré la carta donde me pedía buscar a Fernando. En cierto modo, tu padre y yo fuimos víctimas del mismo sistema, concluí. Diferentes generaciones, pero el mismo patrón de ambición y traición familiar. Daniel pareció sorprendido por mi franqueza. Su expresión se suavizó ligeramente. Mi padre nunca se recuperó completamente, ¿sabes? No fue solo el dinero. Fue la humillación, la mancha en su reputación. Durante años no pudo conseguir trabajo en ninguna constructora importante. Tuvo que aceptar pequeños trabajos de remodelación, viviendo al día. Sus palabras me dolieron profundamente. No puedo cambiar el pasado, Daniel, pero puedo intentar corregir las consecuencias que siguen afectando el presente. Para el final de la cena, sentí que habíamos establecido al menos un entendimiento mutuo, si no una amistad. Daniel me explicó que era ingeniero civil como su padre, y que había construido una carrera respetable en Toronto. Se había marchado de nuestro país hace 12 años, incapaz de superar el estigma del apellido Salazar en la industria local. Valentina es la razón por la que mi padre sigue adelante, comentó mientras pagábamos la cuenta. Desde que falleció mi madre, esa niña se convirtió en su mundo entero. Esa noche, mientras dejaba a Daniel en el hotel, acordamos reunirnos al día siguiente con Fernando para discutir los detalles finales del acuerdo. La conversación con Daniel había sido esclarecedora, pero también me dejó con una sensación de inquietud. El daño causado por mi familia era más profundo y extendido de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada de Santiago, el gerente de Constructora Internacional del Sur. Gabriel, tenemos un problema grave, dijo con voz tensa. Alguien ha presentado una denuncia formal contra nosotros, alegando irregularidades en los permisos del proyecto Torres del Valle. La fiscalía ha ordenado detener la construcción inmediatamente. ¿Qué? Eso es imposible.
Revisamos esos permisos exhaustivamente. Lo sé, pero alguien ha falsificado documentos que sugieren que construimos en una zona protegida. Ya hay inspectores en el sitio y han paralizado todo. Torres del Valle era nuestro proyecto más importante. Un complejo residencial de lujo que representaba casi el 40% de los ingresos proyectados para ese año. Detener la construcción significaría pérdidas millonarias y posiblemente la quiebra de la empresa. Voy para allá ahora mismo, dije mientras tomaba mis llaves. En el camino recibí otra llamada, esta vez de Magdalena. Gabriel, esto no es coincidencia. Acabo de recibir información de un contacto en la fiscalía. La denuncia contra Internacional del Sur fue presentada por una empresa fantasma vinculada a Esteban. Tu hermano está detrás de todo esto. La rabia me invadió como una ola. Justo cuando empezaba a reconstruir mi vida y a reparar los errores del pasado, Esteban atacaba de nuevo. Llamé a Daniel para cancelar nuestra reunión, explicándole brevemente la situación. Te acompaño, dijo sin dudarlo. Soy ingeniero. Quizás pueda ayudar con los aspectos técnicos de la disputa. No es necesario que te involucres en esto. Los problemas de mi padre y tu padre empezaron porque no supieron mantenerse unidos frente a las adversidades. No cometamos el mismo error. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esta solidaridad, especialmente tan pronto. Acepté su oferta y acordamos encontrarnos directamente en el sitio de construcción. Al llegar, la escena era caótica. Decenas de trabajadores esperaban confundidos mientras los inspectores gubernamentales colocaban cintas amarillas alrededor del perímetro. Santiago estaba discutiendo acaloradamente con un funcionario mientras los inversionistas llamaban frenéticamente exigiendo explicaciones. Daniel llegó poco después y, tras presentarse, comenzó inmediatamente a revisar los planos y permisos originales. Su experiencia internacional resultó invaluable. Rápidamente identificó inconsistencias en los documentos supuestamente falsificados. Estos documentos no tienen sentido, explicó mientras señalaba diversos puntos en los mapas. La zona protegida que mencionan está a 3 kilómetros de aquí, y los sellos gubernamentales tienen errores técnicos evidentes. Esto es una falsificación burda. Con esta información, Magdalena pudo solicitar una revisión de emergencia con las autoridades competentes. Mientras tanto, yo decidí enfrentar directamente a Esteban. Si él estaba detrás de esto, quería que supiera que no me intimidaría. Lo encontré en un exclusivo club de golf, aparentemente despreocupado, tomando un trago en la terraza. Al verme acercarme, su expresión cambió de sorpresa a una sonrisa burlona. Gabriel, qué sorpresa. ¿No deberías estar salvando tu patética constructora? Sabemos que estás detrás de la denuncia falsa, Esteban. ¿Tan bajo has caído? Se encogió de hombros con fingida inocencia. No tengo idea de qué hablas, aunque debo admitir que me alegra verte en problemas. Es poético, ¿no crees? Tú me quitaste todo, y ahora estás a punto de perderlo todo. Yo no te quité nada. Recuperé lo que me pertenecía después de que tú y mamá intentaran robarme. ¡No seas ingenuo!, exclamó, dejando caer su máscara de calma. ¿Crees que esta industria se construye con honestidad y trabajo duro? Papá hizo lo mismo con Salazar. Es el juego, Gabriel. Los fuertes sobreviven, los débiles pierden. Y tú, con tus ideales de justicia y reparación, eres débil. Te equivocas. La verdadera fuerza está en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Me incliné hacia él, bajando la voz. Y te advierto, Esteban, si Internacional del Sur sufre por tus manipulaciones, me aseguraré personalmente de que pases los próximos años tras las rejas. Tengo suficientes pruebas de tus fraudes anteriores para hundirte definitivamente. Algo en mi tono debió convencerlo de que hablaba en serio. La arrogancia en su rostro vaciló brevemente. No puedes probar nada, murmuró, pero sin la confianza anterior. ¿Quieres arriesgarte a averiguarlo? 3 días después, misteriosamente, la denuncia contra Torres del Valle fue retirada. Los inspectores permitieron reanudar la construcción y el proyecto volvió a su curso normal. No volvimos a saber de Esteban durante un tiempo. Con esta crisis resuelta, pude finalmente concentrarme en finalizar el acuerdo con Fernando. La ceremonia formal de reconocimiento se realizó en la sede principal de Constructora Valdés, con la presencia de periodistas, empleados antiguos y actuales, y figuras importantes de la industria. Mi madre se negó a asistir, pero no importaba. Lo importante era que Fernando Salazar finalmente recibía el reconocimiento que merecía. Cuando develamos la nueva placa en la entrada del edificio, que ahora incluía su nombre junto al de mi padre y mi abuelo como fundadores, vi lágrimas en sus ojos. Nunca pensé que viviría para ver este día, me dijo mientras posábamos para las fotografías. La creación de la Fundación Salazar Valdés fue anunciada ese mismo día. Su objetivo principal sería proporcionar becas completas para estudios de ingeniería y construcción a jóvenes de escasos recursos. Daniel aceptó dirigir la fundación, dividiendo su tiempo entre Canadá y nuestro país. Los meses siguientes trajeron cambios importantes. La fusión entre Constructora Valdés y Constructora Internacional del Sur avanzó según lo planeado, creando una entidad más fuerte y diversificada que llamamos Grupo Constructor Salazar Valdés. Fernando aportó su experiencia como asesor especial, y su perspectiva resultó invaluable para redefinir los valores y la misión de la empresa fusionada. Un día, mientras revisábamos planos para un nuevo proyecto, Fernando me hizo una pregunta inesperada. ¿Has pensado en hablar con tu madre, Gabriel?
Han pasado casi 8 meses desde todo este asunto. Ella no quiere verme, respondí, sorprendido por la pregunta. Dejó muy claro que no aprueba nada de lo que he hecho, lo sé. Pero también sé lo que es vivir décadas con resentimiento. No se lo deseo a nadie, ni siquiera a Elena, después de todo lo que hizo. Sus palabras me dejaron pensando. A pesar de todo, Elena seguía siendo mi madre. Y Fernando, que tenía más razones que nadie para guardar rencor, me estaba dando una lección de perdón. Esa tarde, después de mucho debatirlo internamente, decidí visitar a mi madre. Vivía ahora en un apartamento en el centro, habiendo vendido la casa familiar como parte de nuestro acuerdo legal. No sabía qué esperar cuando toqué su puerta. Cuando abrió y me vio, su expresión mostró sorpresa, pero no hostilidad abierta. «Gabriel», dijo simplemente. «No esperaba verte». «Hola, mamá. ¿Puedo pasar?» La conversación fue tensa al principio. Hablamos de trivialidades, del clima, de noticias recientes, pero gradualmente comenzamos a tocar temas más profundos. «Sé que no apruebas lo que he hecho con la empresa», le dije finalmente. «No entiendo por qué tuviste que desenterrar esa historia vieja con Salazar», respondió ella, evitando mi mirada. «Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, porque era lo correcto, mamá, porque papá me lo pidió, y porque creo que los errores del pasado, si no se corrigen, siguen envenenando el presente». Mi madre permaneció en silencio un largo momento. Luego, para mi sorpresa, vi una lágrima deslizarse por su mejilla. «Tu padre siempre te prefirió, ¿sabes? Incluso cuando eras pequeño. Siempre decía que tenías su integridad, su visión. Eso no justifica lo que intentaron hacerme, mamá». «Lo sé», dijo en voz baja, «y no espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. De alguna manera retorcida, estoy orgullosa de cómo has manejado todo esto. Eres más fuerte de lo que nunca fue tu padre». Sus palabras me dejaron sin habla. Era lo más cercano a una disculpa que probablemente obtendría de ella. Antes de irme, le entregué un sobre. «Es una invitación para la inauguración del nuevo edificio corporativo del Grupo Constructor Salazar Valdés. Me gustaría que vinieras». Tomó el sobre con manos temblorosas. «Lo pensaré». No prometió nada, y yo no esperaba milagros. Pero era un comienzo, un pequeño paso hacia la reconciliación. La inauguración del nuevo edificio, un mes después, fue un evento grandioso. Representaba no solo la fusión exitosa de las dos constructoras, sino también un nuevo comienzo basado en los valores que mi padre y Fernando habían soñado originalmente: integridad, calidad y visión de futuro. Para mi sorpresa, mi madre asistió. Se mantuvo en un segundo plano, pero estaba allí. Fernando la vio y, en un gesto que me conmovió profundamente, se acercó a saludarla. No escuché su conversación, pero vi que hablaron durante varios minutos. Al final, vi algo que pensé que nunca vería: mi madre extendiendo su mano a Fernando Salazar y él aceptándola. Daniel, ahora firmemente establecido como director de la fundación y miembro de la junta directiva del grupo constructor, se paró junto a mí mientras observábamos la escena. «Parece que finalmente estamos cerrando el círculo», comentó. «Nuestros padres comenzaron algo juntos hace décadas. Ahora nosotros lo estamos reconstruyendo, pero mejor». «Así es», respondí, sintiendo una profunda satisfacción. «Y esta vez lo haremos bien». Esa noche, mientras todos celebraban, me escabullí a la terraza del nuevo edificio para contemplar las luces de la ciudad. Pensé en el largo camino recorrido desde aquella fatídica cena, donde mi madre puso su mano sobre el testamento y me miró directamente a los ojos para decirme que no recibiría ni un solo centavo. Lo que comenzó como una traición familiar se había transformado en una oportunidad para reconstruir no solo un negocio, sino relaciones, reputaciones y vidas. La pesadilla había terminado, dando paso a un nuevo amanecer que ni siquiera mi padre habría podido imaginar. Han pasado 5 años desde la inauguración del edificio corporativo del Grupo Constructor Salazar Valdés. Lo que comenzó como un acto de justicia tardía se ha convertido en una de las historias empresariales más exitosas de la región. Nuestra empresa duplicó su valor de mercado y hemos expandido operaciones a 3 países vecinos. La Fundación Salazar Valdés, bajo la dirección de Daniel, ha becado a más de 200 jóvenes de escasos recursos. Verlos graduarse sabiendo que tienen un futuro brillante por delante es quizás el logro del que más me enorgullezco. Fernando, a sus 72 años, sigue involucrado como consultor especial. Su nieta Valentina, ahora con 12 años, pasa los veranos en nuestras oficinas aprendiendo sobre arquitectura y construcción. «Quiero ser ingeniera como mi abuelo», dice con determinación. Fernando sonríe cada vez que la escucha, con ese brillo en los ojos que solo da la reivindicación. Mi relación con mi madre evolucionó lentamente. Nunca llegamos a ser cercanos, pero alcanzamos una especie de paz. Hace 2 años, cuando fue diagnosticada con cáncer, me sorprendí a mí mismo cuidándola durante los tratamientos. Falleció 6 meses después, reconciliada con su pasado y, espero, también conmigo. De Esteban supe poco durante años, hasta que apareció inesperadamente en mi oficina hace 3 meses. Estaba visiblemente envejecido, sin la arrogancia que lo caracterizaba. Me contó que había perdido todo en malas inversiones y estaba luchando con problemas de alcoholismo. No pedía dinero, solo la oportunidad de disculparse.
Tardé demasiado en entender que papá tenía razón sobre ti, me dijo con voz quebrada. Siempre fuiste el más fuerte de los dos, pero no de la manera que yo pensaba. Le ofrecí ayuda para su rehabilitación y un trabajo modesto en uno de nuestros proyectos cuando estuviera recuperado. No sé si logrará superar sus demonios, pero al menos tiene la oportunidad. En cuanto a mí, encontré algo que nunca esperé: una familia escogida. Fernando se convirtió en una figura paterna, Daniel en el hermano que Esteban nunca fue, y Valentina en la sobrina que alegra nuestras reuniones familiares. Hace un año, durante la ceremonia de aniversario de la fundación, Fernando me entregó un reloj que perteneció a mi padre. Antonio me lo regaló cuando inauguramos nuestra primera obra, explicó. Ahora te pertenece a ti, el verdadero heredero de nuestro sueño compartido. Ese día entendí que la verdadera herencia nunca fue el dinero o los edificios. Era la capacidad de reconocer errores, corregirlos y construir algo mejor de sus cenizas. Mi madre puso la mano sobre aquel testamento pensando que me quitaba todo, sin saber que me estaba dando la oportunidad de descubrir lo que realmente importaba. Ayer firmamos el contrato para nuestro proyecto más ambicioso hasta ahora, un complejo habitacional sostenible que llevará el nombre Legado. Porque eso es lo que construimos día a día, no solo estructuras de acero y concreto, sino un legado de valores que trasciende generaciones.